día, buen día. Gusto tenerlos por aquí. Cómodo, pónganse cómodas. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Cómo están? Bienvenidos todos, ¿eh? Pónganse cómodos, vayan acomodándose que en breve empezamos. Omar, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto tenerte por aquí. Gusto estar por aquí. Gracias, hermano, por ese quiéreme. Vamos a compartir para que los demás compañeros sepan que ya estamos por acá. Para que se adentren, ¿sí? Para que entren al en vivo. Que te voy a poner a cargar esto, que se me está acabando la batería. Eso es. A ver. Ahí está. Ahí creo que está. A ver. ¿Carga o no carga? Sí, está cargando. Perfecto. Bien, Luis, ¿cómo estamos, amigo? Buenos días. Bienvenido. Estaba distraído. Adelante, hermano. Sube. Ahí estamos. Bienvenido, bienvenidas. ¿Cómo van? Gracias por estar. ¿Cómo vas, Luis? Jean Paul, buenos días, bien, ¿y tú? Nada, ahí, hermano, con las noticias, ¿no? Todo lo de Colombia. Bueno, está todo triste. Jean Paul te iba a decir bien y vos, pero a mí ese vos no me gusta. Es muy antioqueño ese vos, pero ni el usted ni el vos me gusta. Ah, sí. Me gusta mucho el tú, pero por acá no se utiliza el tú. No se utiliza mucho el tú, ¿no? Ahí se utiliza el vos, el usted. Sí, a mí ese vos me parece muy aterrador, no sé por qué. Típico de los argentinos también. Sí, Decirle cómo estás. de los argentinos y los españoles. Sí, de los españoles también típico. Así es. Mira, mira, ya porque yo siempre tengo temas en la cabeza y he estado pensando que hay muchas personas que dicen en estos lives, personas supuestamente despiertas, que el bien y el mal solo son etiquetas, dado que el cosmos es indiferente y a mí eso no me cuadra mucho, Ya. porque el bien y el mal para mí sí existen. Aunque también podemos decir que el bien y el mal son dos caras de la misma moneda, pero hay que ir más al fondo del tema, ¿cierto? Correcto. Porque ambas cosas son válidas. Entonces estaba pensando en eso en estos días, ¿cierto? Me parece Porque buenísimo, es un buen tema. y como yo uno a veces escucha unas frases y no las analiza, sí, el bien y el mal son etiquetas, no, eso para mí no me resuena. Pero porque uno de pronto ya entiende otras cositas, ¿cierto? Por eso hay una diferencia. ¿Qué opinas? No, me parece perfecto, sí. Es importante analizarlo desde el punto de vista de cada uno de nosotros, ¿no? El bien y el mal. Yo considero que son fuerzas existentes, necesarias una y la otra, pero son fuerzas existentes. O sea, no el mal como sindicado, no el mal como negativo, sino como una fuerza impulsora, ¿no? Pero definitivamente es una fuerza existente. O sea, si de alguna manera podríamos enmarcar, es lo opuesto al otro extremo, ¿no? O sea, son las caras opuestas de la moneda. Son caras de la misma moneda, pero son caras opuestas, ¿no? Entonces quiere decir que esta fuerza del mal sí existe. El identificarla como que no existe no es válido, pienso yo, porque realmente existe, sino que es una cara opuesta, no necesariamente... a ver, vamos a verlo así. Si la conciencia suprema es creadora de las dos fuerzas, pone las dos fuerzas en oposición porque una impulsa a la otra, ¿no? O porque sin una no hay la otra. Vamos a analizar eso también, ¿no? Si sin una no hay la otra. Y he ahí el tema de la existencia de estas dos fuerzas existentes. O sea, lo que sucede es que en nuestro concepto de malo, en nuestro concepto de negativo, en nuestro concepto de maldad, está inmiscuido todo aquello que es precisamente desalmado, ¿no? Todo aquello que va en contra de la luz, que va en contra del bienestar, que va en contra de la salud, de la vida, ¿no? Es algo que podría exterminarte, es algo que es muy oscuro, negativo, y pienso que el motor principal es que la oscuridad sí te puede desvivir a voluntad.
y es el miedo precisamente a la muerte lo que le da poder a la oscuridad, ¿no? Cuando uno pierde estos temores, la oscuridad es una energía más, es una fuerza más no lo ves como algo negativo, ¿no? Es creo que el momento en el que uno puede abrazar la oscuridad y sentirla como parte de uno, ¿no? Omar dice, ¿cómo conoces que es bueno si no conociste lo malo primero? Ujú, es un buen enfoque, así es. ¿Tú qué opinas de eso, Luis Londono? Sí, claro, es que hay que saber conocer los extremos para poder saber las dos cosas. ¿Cómo va a haber luz sin oscuridad? Es imposible, ¿cierto? Ujú, No ujú, tiene ujú, sentido. ujú, correcto. Tiene que haber las dos para que haya una realidad, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Correcto, correcto. Ya por el otro tema que se quedó ayer, pero ya para tratarlo de pronto en otro live o quizás ahorita, es porque ayer había una discusión si solamente esa parte de acá de la 3D, la parte material, existe la materia como tal, que los otros planos son solamente energéticos. Y esa Ujú, discusión es bien interesante también, porque para mí las dos personas que estaban contrapuestas, esos temas están conectados, ujú, ¿cierto? ujú. Y es el Qué tema que también buena, me esa quedó. sí muy buena, ¿ah? Sí, porque si nos vamos a lo que han dicho Chico Xavier a través de André Luis y lo que dijo Sire Yuterwar a Yogananda, si hay otros planos, pero como te he dicho, con menos densidad, no con mucho menos, sino con menos densidad, ¿cierto? En ese orden de ideas, sí existe otra realidad, pero menos densa. Tanto Ujú, así que ellos dicen, tanto Sire Yuterwar como André Luis, que esa realidad en otra dimensión se puede manipular con la mente, es manipulable. Aquí ujú, también es manipulable, pero es supremamente densa, entonces es muy difícil. ujú, Seres avanzados como Milarepa y Jesús y tantos otros lograron manejar esa energía tan densa, pero aquí es muy difícil. Mientras que en otras realidades menos densas se hace más sencillo. ujú. Eso es mi opinión. Bueno, pero mire que ya cambiamos de un tema a otro. Sí, no pasamos de un tema a otro, pero Abruptamente. claro que esa es la continuación de lo que vimos ayer, ¿no? Efectivamente, saber si en estas otras dimensiones, por ejemplo, yo escucho una teoría, o sea, nada de esto es posible de comprobar abiertamente, por eso es que no podemos decir esto es real, ¿no? Pero escuché una teoría que decía que otros planetas como Mercurio, Marte, probablemente también la Luna, está habitado. Lo que sucede es que nuestros ojos humanos capacidad de ver estas estructuras de estos lugares porque no o sea, registra un tipo de vibración, ¿no? No registra el tipo de vibración que hay, porque en realidad la densidad es función es en función a la vibración de las partículas subatómicas, ¿no? Un hielo, la partícula subatómica está bastante más, su movimiento es bastante más lento. En el agua ya las moléculas, las partículas subatómicas están en más movimiento y cuando se gasifica o cuando se evapora ya está moviendo a una velocidad que nuestros ojos no lo pueden registrar, ¿no? Entonces me pongo a pensar si en estos otros planetas hay un tipo de vida que está moviéndose, sus partículas subatómicas se están moviendo a una velocidad que nuestros ojos no pueden registrar, o demasiado lento o demasiado rápido, que no es posible ver divisar, ¿no? Ni las estructuras físicas, ni las estructuras, ¿cómo se llama? De las estructuras tecnológicas o las edificaciones, quiero decir. No es posible que las evidenciemos, ¿no? Lo mismo, el plano astral es un plano real, ¿ah? Es un plano real, o sea, por lo mismo de los escritos de André Ruiz, de, ¿cómo se llama? Chico Xavier, Andrés Ruiz narra un lugar real, ¿no? Esa dimensión es un lugar real. El plano astral al que acceden las personas cuando están bajo estado de trance o cuando vemos estos espíritus deambulando por ahí, cuando tenemos estas experiencias paranormales, estamos cohabitando el planeta con una realidad, con un espacio real en el que transitan estos personajes, estos seres, y que ahí son ellos completamente conscientes de su realidad y no sé si son conscientes de nuestra realidad, ¿ya? Pero no los podemos evidenciar. Están aquí, pero no los podemos evidenciar. ¿A qué velocidad se mueven?
O es demasiado lento que nuestros ojos no lo registran, o es demasiado rápido que nuestros ojos no lo pueden registrar. Pero de que están, están, ¿no? Por ejemplo, vi un experimento que estuvieron haciendo estos chicos con el láser, no sé si tuviste, que ponían un láser, lo ponían a cierta altura y veían a través de ese láser y veían como si hubiera una estructura ahí atrás, ¿no? Pudieron evidenciar que había hasta escritos en ese otro lado, ¿no? Y no podían entender qué era eso que se estaba viendo ahí al otro lado, ¿no? Como si hubiese una información ahí a través del láser cuando lo estaban observando. Entonces, hay espacios que no, por ejemplo, vamos a algo más sencillo todavía, muy sencillo, que existe pero que no podemos ver, las ondas radiales, ¿no? Las ondas satelitales, no las podemos ver. Sin embargo, se pueden recepcionar, se pueden emitir, pero están ahí y no las podemos evidenciar, no hay forma de que nosotros las veamos, ¿no? Con aparatos especiales puedes evidenciarlas. El aura, ¿no? La cámara Kirlian le toma foto al aura y el aura no la podemos ver. O sea, pocas personas que tienen esta capacidad de afinar su vista y pueden ver el aura pueden distinguirla, ¿no? Pero abiertamente no podemos ver esa energía. Entonces sí hay planos existentes con densidades diferentes que no podemos, nuestros ojos no están capacitados para verlo, ¿no? Vamos a darle el paso a Silvia y de ahí a Tonali Pancali para conversar, ¿sí? Pacali. Silvia, adelante, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bien, bien. Disculpa, acabo de entrar, la verdad, no, ubico muy bien el tema, así que los escucho. Sí, bueno, estamos hablando un poquito de si estos planos paralelos, estas dimensiones simultáneas o paralelas, estos otros espacios, ¿son espacios reales? ¿Son espacios netamente energéticos? Porque en algunos escritos se habla de planos reales, ¿no? Reales, Entonces ajá. nos ponemos a pensar si esto es real, es físico, como el plano terrenal, o es un plano etérico, es un plano que nosotros de repente llamamos etérico porque vibra diferente, pero para los que habitan ese plano es completamente real, físico, o sea, ¿no? O como en el mundo espiritual, que no necesariamente hay un espacio físico, pero sí se puede crear mentalmente, no lo sé, o sea, estoy en este momento lanzando hipótesis, ¿no? Nos quedaba simplemente consultarlo, ¿no? Así alguno de ustedes ha Ya. tenido experiencias, ¿no? Sí, la verdad, para mí es como que todo está pasando como si fuera capa tras capa tras capa y nosotros solo observamos una de esas capas, nada más. Este, Puede ser energético, puede ser, y qué es en realidad lo que es real para las personas. Si lo que yo estoy percibiendo en el momento, lo que vivo, lo que estoy experimentando, para mí es real, ya sea que sea energético o no. Así Claro, lo porque lo pienso podemos yo. palpar, lo podemos ver, lo podemos tocar, ¿no? Exacto. Claro, pero por ejemplo, una experiencia fuera de lo convencional. ¿Qué hice la diferencia el otro día cuando estuvimos hablando de la diferencia entre las plantitas sagradas, ¿no? El efecto de la psilocibina, la meditación y la Ya. hipnosis, ¿no? Estuvimos hablando de ese tema cuando hicimos la diferencia. En mi experiencia hubieron 3 escenas que fueron vidas pasadas. 2 de ellas yo accedí mentalmente y claramente tengo la sensación de verlo como en una película, ¿sí? Pero la tercera, que fue la de Apache, esa sí fue vivencial completamente, inmersiva totalmente. O sea, yo estaba con cuerpo entero en el lugar, podía sentir el espacio, el fuego, el calor del fuego. O sea, era muy real el lugar. O sea, accedí a esa vida, pero con todo y zapatos. Entonces fue Ah, muy real, muy real. eso Entonces, está muy padre. claro. A mí me sucedió algo similar, pero Ujú. fue en una de eh, la primera vez que tuve la expansión. Sí me fui andaba por todos lados porque la verdad yo no sabía qué onda. Y hablando de la expansión con alguien más en un TikTok live, de hecho, que solo éramos esta persona y yo, este, me vi en Egipto, pero como dices tú, no fue una visión de mi cabeza, fue yo estaba ahí, yo sentía mis manos allá, veía las pirámides y veía a una mujer caminando y para mí fue como cruzar un portal, yo sí lo sentí.
¿Viste? Fue como, ajá, cruzar como un portal de agua muy liviana, como si Ujú, fuera sido una brisa ujú, que me empapó por todos lados y me aventó hacia allá. ujú. Así es. Este, Sí, sí, sí. ujú, Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Cuando accedemos a eso, que es como una línea de tiempo, que podría ser tranquilamente vertical y no horizontal, cuando accedemos a ello, y es así de real, esto es un mundo real, es mi mente utilizando todos sus sentidos para hacer esto real, porque pienso en un holograma, ¿no? Cuando nosotros, que es la tecnología que se viene, que ya se está ¿cómo se llama? Comercializando, la holografía. En un holograma, dependiendo de la cantidad de píxeles, la imagen es cada vez más nítida, cada vez más real. Va a llegar un punto en el que con los drones, así como la película de Spider-Man, ¿no? Cuando comienzan a utilizar los drones para crear realidades visuales, va a llegar un punto en el que esto va a ser tan real que va a ser como un mundo en el cual vamos a poder interactuar probablemente, ¿no? Entonces va a ser muy, muy, muy real. Y no vamos a poder distinguir una cosa de la otra porque vamos a estar inmersos dentro de ese espacio. sí, Entonces podríamos tranquilamente confundir esa holografía con algo completamente real. Y como nuestros sentidos rellenan espacios, podríamos hasta experimentar que esto es real. No sé si ustedes han visto el experimento del brazo, cuando te ponen un brazo detrás de una pared, tú no puedes ver tu brazo y ponen como si fuese un brazo postizo delante tuyo y comienzan a frotar a la mano real una pluma y a la mano ficticia le comienzan a frotar una pluma y tú sientes como si te estuvieran frotando la pluma sobre la mano. De ahí comienzan a hacerle toques y te hacen toques en la otra mano ficticia y tú sientes como si estuvieran tocando tu mano real. O sea, la mente se convence completamente, incluye los sentidos y vamos a hacer un experimento más fácil todavía. ¿Ustedes se han puesto alguna vez unos lentes de realidad, ¿cómo se llama esto? De realidad virtual, ¿no? ¿Se han puesto alguna vez unos lentes de realidad virtual? sí. ¿Has visto? De hecho, hay una serie en Prime, que hace esto, donde tú te conectas y lo marcan como pasado futuro, donde se sumergen en esta device y pueden tener un cuerpo en el futuro. Nada más que en esta serie, los cuerpos son como sintéticos, robóticos, muy parecidos a los humanos. Perfecto. Y en esta sociedad ya se sabe que son viajeros, les llaman como viajeros. Bien. Y Es está muy interesante tal porque cual, si te tal pasa cual. algo allá, Ajá. te pasa en el cuerpo acá. ¿Viste? Como Matrix. Es tal cual, Sí, como algo como Matrix. más. Así Está muy es. interesante, de hecho, estamos esperando la Buenísimo, segunda temporada. buenísimo, buenísimo. Entonces, a lo que voy es a esto. Si entramos en una realidad en la que todo lo que vemos es lo único a lo que podemos acceder, nuestra mente tarde o temprano termina convirtiendo esa realidad en nuestra realidad y experimentamos y sentimos esa realidad. Bien, vamos a ir dándole forma a esto de lo que estamos hablando. Vamos a hablar con Tonali Pacali. ¿Cómo estás, Tonali Pacali? Hola, ¿qué tal? No sé Buenos si se días, pronuncia así. escuchando. Buenos días. Sí, sí, así se pronuncia, es náhuatl de la cultura mexica en México. Y justo me quedé en el canal, es la primera vez que estoy acá, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por Y venir. escuchándoles no dejo de pensar, incluso pues es una reflexión que llevo meses Tonali, un haciéndome. favor, ¿podrías acercarte un Sí, poquito más a porque ver, se escucha muy lejos? ahí mejor, Ujú. ¿El ahí un volumen de tu poco celular mejor. está bajo? No, a ver ahí. Ajá, ahí mejor, ¿Ahí mejor. habla mejor? Ah, Ajá, ok, mejor. perfecto. Y entonces es una reflexión que llevo meses haciéndome, que tiene que ver con la física cuántica. Y me Ujú, pone un poco científica sobre ujú. la ley de la primera, Uy, se le cortó. Ah, seguramente llegó visita. Bien, bien. Entonces de ahí que regrese Tonali, continuamos con ella. José, ¿quién entró? José primero, ¿no? José, ¿cómo está? Buenos días. Ahí está.
Tonali, Buen adelante. día. Espérame, José. Creo que ya regresó Tonali. Hola, hola, ¿ella me Sí, escucha? sí, te Ah, escuchamos. ah, y entonces les hablaba, ¿no? De la ley del primer principio de la termodinámica que tiene que ver con la energía, ¿no? Es decir, la energía se contiene siempre y no se crea de manera espontánea, es decir, siempre hay una razón, lo que nos dice que es un poco como la energía no se crea ni se destruye, como la materia, solo se transforman. Entonces ahí hay una cualidad que comparten y esta cualidad que comparten es lo que hoy la física cuántica nos habla, ¿no? De esta, muy posiblemente, lo pone ahí en los mensajitos, la materia en realidad es energía tan condensada que la podemos ver y tocar, Ujú, pero eso nos está diciendo entonces que en realidad no hay una distinción entre energía y materia. ujú, Cuando dices lo que podemos tocar, en realidad es un nivel de la percepción o un nivel, ¿no? Limitado incluso cuando solo vivimos, pues, a partir de estos sentidos, el nivel de percepción de la materia condensada. Un correcto. poco, no sé si me explico. Ujú, Entonces, creo que estas experiencias, ¿no? Que se traducen como entrar a portales, y ahí me confieso pues hija de Carl Jung, y la construcción del símbolo, pues es eso, es entrar a nuestros propios portales energéticos, o es decir, más allá de esta energía condensada que es la materia, y poder entonces percibir estos otros estados de también pues de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿no? Que son los que nos conectan con el resto de la energía del universo, vaya. ujú, Entonces, creo que incluso la física hoy, la física cuántica, la teoría de cuerdas nos puede estar dando pues el argumento, ¿no? Para creer y además pues para compartirlo y tener desde otros puntos de vista o reflexionar desde otros puntos de vista nuestras propias experiencias al poder percibir, ¿no? Es decir, creo que cuando hablamos de la visión, del despertar del tercer ojo, estamos hablando de este nivel de percepción, logramos abrirnos a esos otros o esas otras formas de la energía que no necesariamente son esta energía condensada que sí podemos tocar, ¿no? Pero que al ujú, final es lo mismo, me ujú, parece. ujú. Es, Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si nosotros agarramos, por ejemplo, un pedacito de la piel y lo llevamos a un microscopio, la composición subatómica van a ser protones, electrones y neutrones, ¿no? Quarks ahora, ¿no? Si agarramos un pedacito de esto de aquí y lo metemos a un microscopio, la composición va a ser la ujú, misma. Si ujú, agarramos esto de aquí, lo metemos la composición es exactamente la misma. ujú, Si agarramos un pedazo de aquí, lo metemos a un microscopio, la composición es exactamente la misma. ¿Qué es lo ujú, que hace que sea esto, esta densidad, esta densidad, esta densidad, esta densidad? ¿Qué es lo ujú, que hace que tengan esas densidades? El nivel vibracional, ¿no? De ahí la teoría de cuerdas. ujú, La velocidad a la que se mueve, ¿no? O la lentitud ujú, con la que se mueve, ¿sí? O el entrelazamiento entre una y otra, o el distanciamiento entre una y otra. Entonces, eso es lo que hace finalmente las densidades en nuestro plano, que tenemos cantidad de densidades. Entonces esto también podría confirmar que los otros planos que están constituidos también de lo mismo se mueven a una velocidad que nuestros ojos no pueden registrar, ¿no? Como explicaba al principio, el vapor, ¿no? El vapor no es que desapareció, porque uno de los principios de la termodinámica precisamente es ese, ¿no? La materia no se destruye, se transforma. Entonces, en el momento en el que comienza a vibrar a una velocidad que nuestros ojos ya no pueden registrar, ese vapor que tomó otra forma no necesariamente desapareció, simplemente que nuestros ojos ya no lo registran. Entonces esto explicaría la existencia de otros planos. Ahora, porque aquí viene algo más interesante. Si estos planos, ahorita por simple deducción, podemos asumir que existen, ¿qué los ordena? ¿Qué los estructura? ¿Cuántos hay? ¿A qué vibración? ¿Qué tan lejanos están del nuestro? ¿Con cuáles cohabitamos? O sea, surgen demasiadas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué los ordena, no? ¿Qué ordena estos planos? Si es simplemente, yo no sé, pongámonos a pensar un ratito, ¿no? Si existe una fuerza que vendría a ser nuestra mente sobre la materia, que convencidos de que el objeto existe, lo creamos, emitimos este artículo,
los que estamos conectados a la red, recibimos la información de este artículo y todo esto existe, entonces esto es real. Si mi mente piensa en el mundo espiritual, lo estoy creando yo. ¿Ese mundo espiritual está siendo una creación de mi mente o es un espacio al cual accedo o pienso en él porque realmente existe y está creado por un creador? Un arquitecto. Lo dejamos ahí, para darle la vuelta a la pregunta. ¿Tú qué opinas? Sí, pues más bien me surge la pregunta, ¿y quién creó la mente, no? Porque hablas un poco como de la premisa de la mente El como el huevo o la gallina. inicio. Ah, exacto, exacto, ¿sabes? Pues sí, pero ¿quién creó esa mente? Es decir, creo que al final del día, eh, o sea, sí, son interesantes, creo que hay que hacernos estas preguntas y también creo que habría que hacernos entonces, pues preguntas a lo mejor que nos devuelvan un poco hasta nuestra limitación humana, ¿no? Porque es eso, es que fue primero el huevo o la gallina y eso, em, ¿cómo se puede traducir pues en nuestras prácticas o porque al final pues nuestras creencias nos llevan a prácticas, que creo que es como lo más importante y cuando abrimos estos portales, ¿no? De nosotros mismos, de nosotras mismas, eh, creo que volver al aquí y ahora es, bueno, y entonces cómo vivir estas dimensiones que sí puedo percibir con esto que tengo aquí y ahora, ¿no? Y qué hacer para, pues para cambiar lo que hay aquí y ahora, porque pues el planeta está un poco complicado, ¿no? La realidad es concreta. Creo Este, que lo que estás diciendo es muy importante. Nosotros ahorita navegamos, surfeamos, profundizamos, ¿no? en estas teorías que nos van ayudando a deducir, lógicamente, algunas cosas, pero más adelante, cómo podemos aprovechar este conocimiento para cambiar la realidad que vivimos. Eso podría ser mucho más interesante, o sea, haciéndonos conocedores de que tenemos algún tipo de influencia desde la mente, que obviamente la construcción, nosotros como una rueda del coche, definitivamente hemos sido creados por una fuerza suprema, ¿no? Hay una fuerza suprema, hay un creador, hay un arquitecto detrás. Pero esa parte creo que no está en discusión porque es bien difícil creer que nosotros mismos nos hemos replicado o autocreado, ¿sí? Hay una mano acá, hay una mano perfecta, porque hay una estructura para todo, por eso pienso yo en estas estructuras y que las ordena, ¿no? Pero digo yo, haciéndonos conocedores de esto, llevándolo a la práctica, ¿sí? Con todos los experimentos que existen hoy en día y haciéndonos cada vez más sabios en este conocimiento, ¿de qué manera podemos transformar la realidad? Porque hay una cosa que se ha hecho, un experimento que se ha hecho, que es demasiadas personas congregadas meditando con una finalidad, con un objetivo. En ese momento que han hecho estas meditaciones con un objetivo, lo que ha sucedido es que la realidad expandida o estas fuerzas en masa centradas con un propósito en especial ha logrado ese propósito, ¿no? Entonces, esto querría decir que por alguna razón a nuestra mente la tienen negada a esta realidad para que no podamos sincronizarnos todos y hacer algo desde la mente, ¿no? O sea, como si estuvieran apagando esa posibilidad para que no tengamos esta herramienta a nuestro favor, ¿no? Pero estos momentos son, para mí, y específicos porque nos permiten entender que hay algo más que solamente la parte material, que solamente la parte densa, ¿sí? Y la mente está sobre todo. En algún momento vamos a desarrollar metodologías, técnicas o de repente grupos en los que nos pongamos con un objetivo en común, pero teniendo todo esto claro. Y para que la mente se convenza, necesita verlo, necesita palparlo, necesita experimentarlo. Entonces, cuando se rompen esas estructuras, empiezas a hacer real muchas otras cosas. Muy bien, vamos a pasar con José. José, buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás, ahí hermano? te estaba escuchando. No sé el tema, pero te voy a hablar algo de lo que tú estabas hablando y de lo que estaba hablando la señorita recién, de quien creó primero la mente. Lo primero bueno, no lo primero, es lo último que he comprendido es que yo vengo desde el absoluto, digamos, como para que se entienda, hasta acá. De acá más a la materia no hay nada, ¿no? Y todo lo que vemos que hay en la materia
es de alguna manera materializado con la mente, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Ahora, al venir bajando desde el absoluto, vinimos creando esto hasta que llegamos hasta aquí. Y el ir más allá, nosotros, es como si fuera un espejo, es ir hacia adentro de nosotros. No sé si me estoy explicando. Bueno, el asunto es de que esto que estamos haciendo por algún propósito, manejar la materia, ¿no? Por algún propósito. ¿Por qué te digo? Porque por algo estamos, por algo venimos, por algo trabajamos, por algo estamos haciendo, porque estamos creando algo que realmente, quizás con esta mente, con este pensamiento, con el que José no entiende nada, ¿no? Pero más profundamente de mí, sí sé que lo que estoy haciendo, sé cómo vengo y todo lo que vamos llevando. Yo podría decirles que estamos creando un oasis, como para que se entienda. Un oasis donde estamos acá en el oasis, por supuesto, en la materia, pero es adentro. Ahora, ¿cómo crear las herramientas? Porque cuando vamos creando las herramientas es cuando nosotros, es como dice en la escritura, guarda las palabras. O sea, todo el conocimiento que sabemos lo hacemos como que ya actuamos desde el conocimiento. Ahora, hay dos maneras de crear la realidad. Una es por repetición, que la hacemos nosotros, eso lo podemos ver tranquilamente en el día a día, desde cuando éramos chicos. Fuimos a la escuela, ¿no es cierto? Empezamos a hacernos, empezamos a estudiar algo y lo repetimos tantas veces que creamos esa realidad. Por eso tenemos ese título, podemos ejercerla, porque la hemos hecho en base de repetición, porque todo lo que es hacia afuera es la repetición. Ahora, a medida que vamos haciendo eso, nosotros creamos algo que se llama inteligencia, ¿verdad? Para que nosotros podamos interactuar con los demás en la comunidad, ¿no? Que podamos interactuar con la comunidad, con las otras personas y todo eso. Bueno, ahora eso, cuando lo llevamos hacia adentro, es el hacer todo este trabajo como si fuera afuera, pero nada más que es interno. Y eso se llama conciencia, porque empezamos a ampliar nuestro conocimiento, ¿no es cierto?, hasta crear las herramientas. ¿Por qué? Así como se crea la herramienta, se crea la inteligencia para estar afuera, y acá se crea una inteligencia interior que te ayuda a descubrir dentro de ti cómo funciona la herramienta en el exterior. No sé si esta adivinanza la pueden Mira, canalizar, ¿no? me surge una idea ahorita con lo que acabas de decir. Me surge una idea. Me pongo a pensar en esto. Hay un creador, ¿ya? Hay un arquitecto. Este arquitecto crea los planos, crea los avatares, pone esencia suya dentro del avatar, pero le da al avatar, le da al traje, le da la capacidad de libre albedrío. Y hasta aquí creo que el libre albedrío lo hemos estado marcando, porque la vez pasada hablamos de libre albedrío. Hablamos de libre albedrío como la capacidad de poder elegir los caminos, nuestros destinos. Algunos creían que el destino estaba escrito y otros creían que el destino no estaba escrito. Fue un diálogo muy interesante que también está colgado en el canal de YouTube, véanlo. Pero hasta ese momento habíamos circunscrito el libre albedrío en la capacidad solamente de movilizarnos dentro de la estructura del juego y la creación del alma para nuestra propia vida aquí. Me acaba de surgir una idea. ¿Y qué pasa si el libre albedrío no necesariamente es elegir el camino? O sea, que es parte de elegir el camino, el destino, lo que hablamos la vez pasada, sino que el libre albedrío es la capacidad de crear otras realidades. O sea, por ejemplo, ahorita mientras pensamos, a mí se me ocurre, ¿no?, crear una realidad, un planeta en este momento, en el que las hormigas no sean pequeñas, sino sean grandes y sean precisamente un planeta de hormigas, donde sean pensantes igual que nosotros. Ese simple hecho de pensar en esa realidad podría crear esa realidad. Podría crear eso, y ese podría ser parte de nuestro libre albedrío, la gran capacidad de crear. Porque si esto es así... Bueno, ahí en la Biblia te muestra, hay un pasaje donde te dice que Rebeca tiene dos hijos, ¿no es cierto? Uno está, el mayor,
digamos, trabajará para el menor y todo eso, ¿no? De esos dos hijos te está hablando, lo que te está diciendo es que lo que creamos a repetición, digamos, repetimos hasta que creamos en realidad como tú hablas, no tiene heredad. ¿Qué quiere decir? De que tus hijos no van a salir con ese don que tú has creado. No sale. Entonces, hay otro que se hace el cambio internamente dentro de la persona. Ese cambio sí los hijos lo tienen. Eso es lo que estaba mostrando. Ahora, ¿cómo te explica también, digamos, tu fe te ha sanado? ¿Es por qué? Porque conseguimos el estado de lo que queremos vivir o de lo que nosotros queremos sanar o de lo que fuera. Cuando tú logras ese estado de estar sano, automáticamente es como que el universo te lo tiene que poner porque eso es lo que tú has, de alguna manera, atraído a ti, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando tenemos que cambiar e ir a otra dimensión, ¿cómo vamos a saber el estado de esa dimensión? Ahí está donde tenemos que ir a una memoria más ancestral dentro de nosotros para poder lograr eso, ¿no? Son temas distintos como que desde acá. No, pero creo que ¿Desde dónde estás tú? Camino, ¿eh? Vamos en el mismo camino. O sea, todos estamos yendo ese camino. Estamos yendo al camino de hacernos conscientes de nuestra procedencia y hacernos conscientes de todas las facultades que tiene el traje, porque el traje tiene una serie de facultades. O sea, el alma, recordando quién es, escapar completamente de la idea de ser un jugador solamente dentro del juego y convencerse de que es un creador de realidades. Entonces, al llegar a ese punto donde esto ya no sea simplemente un palabrerío, una charlatanería, sino una realidad, nos va a permitir crear abiertamente como nosotros queremos. Creo que Matrix es una clara... La película Matrix es una ¿cómo se llama esto? Primado negativo muy interesante porque nos está mostrando que en realidad cuando la persona despierta totalmente, podría efectivamente hacer a su antojo lo que quisiera dentro de este plano o dentro de este juego, ¿sí? Pero para ello tiene que llegar a despertarse completamente, ¿no? Y creo que en ese estamos, porque confundimos, como bien está diciendo acá John Vargas, a veces conciencia, estar conscientes, despiertos conscientemente, lo confundimos a veces mucho con el tema de adquisición de conocimiento, leyes del juego, la realidad, escapar del sistema. Creo que lo confundimos con eso y creo que estar despierto conscientemente es hacerse completamente sabedor de que eres un fractal del creador. Entonces podría ser tranquilamente... Claro, hay un momentito. ¿No? Hay un momentito, como por ejemplo, podemos decir el conocimiento o la ampliación de la conciencia, ¿no es cierto? Es lateral, pero en la parte interna es totalmente distinta. Ahora, vamos hacia afuera, ¿qué es lo que tenemos acá? Los 7 pecados capitales, ¿verdad? Pero cuando tú vas adentro, tenés el bloqueo de los 7 chakras, nada que ver, ¿entendés? Entonces, por eso es que digo, ¿de dónde estás tú? Hacia afuera es una cosa y hacia adentro, como dice, por ejemplo, el otro muchacho, es otra. ¿Por qué? Porque la parte interior trabaja en el aquí y ahora presente. Por eso dice, lo conocerás por sus obras, no por lo que hizo ni por lo que hará, sino porque cada palabra que sale de su boca en el momento presente, ahí donde se ve la persona. Eso quería decir, bueno, cómo cambian las leyes nada más. Muchas gracias, José. Vamos a darle el pase a Nohan para que nos alcance el tiempo y si termina 8:30 en punto, chicos, vamos a darle pase a Nohan. Nohan, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Hola, Prado, buenos días. Muy bueno, excelente tema, como siempre. Sí. Excelentes temas, muy bien. Bueno. Sí, bueno. Escuchando, el detalle es que se hablan de varias cositas y como que no sé ni cuál agarrar, cuál bolita, pero es interesante todo es interesante. Sí, realmente, pues yo para mí es el cerebro que percibe la realidad y que hace esos ajustes dependiendo de la interpretación. Ya lo he mencionado muchas veces, depende de múltiples factores, no es uno solo. Vamos a suponer, por ejemplo, una persona que ella tiene en su interpretación, en su realidad, que se va a llenar de energía abrazando una Uy, se te cortó, se te entrecorta, te está entrecortando. Como ya la percibió. Entonces, toda esa información, toda esa interpretación, toda esa memoria, todo es lo que ha registrado, ¿de acuerdo? Es como cuando
oírlo y dice, ah, caray, pero resulta que no, aquí hay un colapso de la partícula, la cambié yo, o fue el aparato. Entonces, hacen un montón de preguntas. ¿Cómo se modifica la conciencia? Así como se modifica la conciencia. Nohan, Si la medición Nohan, se cambia, pero tan pronto. Escúchame, Nohan. Se te está entrecortando y no se te entiende nada de lo que estás diciendo. Yo creo que estás bailando mientras hablas. Ponlo en un Cuando lugar interpretamos como interpretamos la realidad. Yo he estado con algunos medios, y dicen ellos, ¿verdad? Que hay ciertos, vamos a decir, fenómenos y que a veces las sillas se levantan, que las puertas se abren, bueno, yo no sé. Y he estado con ellos, digo, pero yo no he visto nada, no hay nada. Pero veo que entran en trance a veces y ven ese tipo de fenómenos. Pero yo le digo, pero sal del trance. Y dice, no, pues ya no hay nada, porque estás sentando en trance. Entonces, para mí es una jugada del cerebro, de cómo está interpretando la realidad. Lógicamente, están entrando en trance. Hay un múltiple factores de lo que es todo lo neurológico, lo psicodélico, todo lo químico, lo biológico y todo lo fisiológico que entra en función. Y entonces hay alteraciones dentro de lo fisiológico y eso puede alterar el cerebro y ver otras realidades. Para mí eso es así, eso es lógica, ¿me entiendes? Del mismo cerebro. Entonces, aquí el detalle está en qué es lo realidad y qué es lo no real o lo ilusorio. Pero es que seguimos a lo mismo, porque si yo veo un ladrillo y lo veo con microscopio y lo voy haciendo zoom, resulta que digo, ah, caray, pero me engañaron. Esto es ilusorio. Resulta que estos átomos no hay nada, es puro vacío, 99, quién sé yo. Pero hay que usar la lógica y la coherencia. Es lo mismo, estás viendo el mismo ladrillo, pero estás dando zoom a miles de volúmenes, qué sé yo, y estás llegando a la nada, al vacío. Eres tú mismo el que está haciendo esa jugada con el pensamiento. ¿Sí? Entonces estás llegando a la nada por lo mismo, porque estás utilizando la medida. Pero en esa medida es el mismo cerebro quien está midiendo, pero lo ve de forma diferente, lo interpreta diferente. Por eso es que hay muchas realidades. Algunos creen en la brujería, otros creen en otra, y esto, pero son múltiples fragmentos del mismo cerebro que está construyendo la realidad de forma diferente. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Excelente, Lohan. Sí. También la mente es que no podemos confiar solamente en la capacidad de nuestro cerebro, ¿no? Porque nuestro cerebro rellena espacios, funciona en base a referencias, hace sus propias deducciones, es bien complicado. Entonces, poder tener una respuesta concisa requiere de muchas prácticas. Por ejemplo, en el experimento de la doble rendija me parece fantástico ese experimento porque agotaron posibilidades, ¿no? Para poder llegar a una conclusión que todavía no es una conclusión, ni siquiera es una verdad, ni siquiera es una ley, ¿no? Simplemente es una experiencia que ha llevado a las personas. Busquen en internet el experimento de la doble rendija. Es bien interesante ese experimento, ¿sí? Pero como algo que ya se daba por supuesto, otro científico lo discute de una manera diferente y comienzan a hacer un nuevo experimento y de ahí el otro discute esa posibilidad y hacen un nuevo experimento hasta que finalmente llegan a una supuesta conclusión, ¿no? Pero hay que revisar, vean ese experimento de la doble rendija porque es fantástico. Entonces, nos hace pensar mucho sobre la realidad y cómo la mente actúa sobre la realidad, ¿ya? Vamos con el Patriota. Adelante, Patriota, adelante. Buenos días. Mira, yo a veces, como una vez te comenté de ese viaje que tuve yo en el pasado, y me encontré con mi pasado cuando era niño, ¿no? Pero yo también tuve, yo siempre me he preguntado, o es por ADN, o es por herencia, o es por otras vidas, ¿qué te hace elegir la familia que uno tiene, ¿no? Porque hay personas que tienen una familia perfecta, donde el padre es muy bondadoso, tiene hijos y todo sale perfecto. ¿Y por qué hay mujeres, y he conocido amigas también, que han tenido que luchar tanto en la vida? Y yo conocí, así como una rapidito nomás, yo conocí una amiga que nunca me voy a olvidar. Esta chica trabajaba en la secretaria y una vez la vi hace años, ¿no? Cuando existían esos formularios para las visas en Estados Unidos, ¿no? 250,000 visas en América Latina, decía. Y yo le decía, nunca me voy a olvidar, oye, ¿tú crees que te vas a ganar? ¿Tú sabes cuántos millones de personas en América Latina? ¿Tú vas a ganar? Sí, yo voy a ganar. Y salió ganadora. Entonces, yo digo, y yo en ese momento yo me puse a observarla bien.
y tenía una pareja perfecta, pero no le gustaba y encontraba otra mejor. Y hasta que un día me acuerdo que mi papá son separados de Estados Unidos y mi papá dice que ya me venga y con la visa se fue para allá. O sea, era una vida que ella no tenía mucho que sacarse el ancho para encontrar sus metas. Pero yo conocía a otras personas que no le han pasado. O sea, hasta cosas que desde que se ha caído en el bus, tuvo un accidente, tuvo que estar hospitalizada, otra que pucha se casó, su pareja falleció en un accidente. O sea, yo digo, ¿qué es lo que hace que una persona, o es por vidas pasadas, yo además creo eso, que hace que uno tenga, o no suerte, ¿no? Porque nada es casual, ¿no? Pero ¿qué es lo que la vida nos pone en lugares donde a veces uno no hubiera querido estar y hay gente que sin merecer nada, o sea, del presente, porque del pasado de repente ha hecho muchas cosas buenas, ¿no? En su vida pasada, pero sin hacer nada que le cueste trabajo, lo tiene todo fácil. Y eso es lo que me rompe el cerebro, ¿no? Porque hay cosas que, ¿no? Nadie te lo va a explicar, ¿no? O sea, la religión mucho menos, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero, quitarme la duda de esa... Bueno, es una pregunta interesante, mi amigo, porque desde cada uno seguramente va a aportar desde su enfoque, ¿no? Y desde mi enfoque terapéutico, en realidad las almas eligen el árbol genealógico en el que van a habitar y la problemática de la que se van a hacer cargo, porque en realidad esta alma viene a experimentar emociones, pero al mismo tiempo equiparar balanza karmática y al mismo tiempo tratar de ayudar a ese árbol genealógico a reparar la situación. Entonces es la propia alma que de alguna manera traza este programa, este juego. Por eso siempre utilizo la palabra juego, porque es como si el verdadero ser no estuviese dentro del cuerpo físico, solamente fuese una extensión, y el ser entra en el juego, en esta experiencia terrenal, para poder vivenciar ciertas emociones, ¿no? Yo estoy casi convencido de que venimos a experimentar emociones porque el cuerpo está diseñado para eso. Está diseñado para percibir la realidad y convertirla en química hormonal, y eso es lo que llamamos emoción. Entonces, si el cuerpo está diseñado para eso y el cuerpo es quien define la misión, el traje define la misión, entonces no vinimos a otra cosa más que experimentar emociones, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer una trama, hay que hacer una obra teatral, hay que utilizar los personajes y hay que jugar en función al personaje. Y para cada personaje hay una propia misión y un propósito, que es algo mayor, ¿no? Entonces pienso que por ahí viene el tema. Entonces ahí es donde algunos pasan por unas situaciones más complicadas que otros, y creo que nada de ello es negativo, sino edifica. Con el tiempo, estas almas que transitan estos caminos oscuros van a forzosamente llevarse desde lo más profundo del pozo, cuando ya no hay más profundo, van a llevarse a descubrir su verdadero potencial, ¿no? Y creo que creo que hay suficientes analogías en el planeta Tierra como para ver algo que es un constructo base, como un material en bruto, y que tiene necesariamente que pasar por una serie de modificaciones, alteraciones, calentamiento, golpeado, hasta que se funda, se concrete y finalmente sale la joya, ¿no? Entonces pienso que esa analogía tranquilamente podría representar la vida de un ser. Nada es, digamos, como empezamos hoy día la conversación con Luis Londono, entre qué cosa es bueno y qué cosa es malo realmente, y si estas fuerzas existen, ¿no? Hoy empezamos con eso, y que seguramente lo vamos a desarrollar mañana, pero esto es exactamente la idea, ¿no? Eso que consideramos malo, que a veces puede llevarnos por caminos oscuros, solamente es la forja, lo que finalmente va a permitir que se construya la materia prima para terminar en la joya que más debe ser, ¿no? Perfecto. Ajá. Sí, ya para finalizar, disculpa que un minutito nomás. No sé si viste ese documental que salió de un niño, que el niño marcaba, yo estuve en este país y con esta familia. La familia era una familia muy pudiente, y tanto que insistía el niño, lo llevaron a esa ciudad. En esa ciudad encontró una familia ya mayor. Ella es mi hija, ella es mi hija, ella es mi hija. Y la hija de papá le dijo, si tú eres mi papá, me acuerdo, ese documental lo tengo grabado en un CD,
tú dejaste un dinero escondido. Y el niño, que tenía 4 años, dijo, acá está, le dijo, yo lo he cavado acá, y ahí estaba el dinero. O sea, es algo que, cosas que ¿no? Uno lo deja pensando, ¿no? Que no somos no venimos, como dices tú, a experimentar una sola vida, y si no, yo creo mucho que venimos a evolucionar, y el que está perdido involuciona, pues. Muchas gracias, amigo. Gracias, patriota. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Paul. ¿Cómo estás? Buen día a todos. No se te escucha, No sé mi por querida dónde amiga. empezar, pero me gustaría responderle a la pregunta del señor en el cual dijo, no comprendo cómo es que alguien que no merece recibe algo grande de alguien. Yo creo que ahí se da la ley de causa y efecto. Cuando la persona que va a dar tiene que pagar una consecuencia de una acción que hizo durante su vida, entonces como que le toca perder a él y a la otra persona como que le toca ganar por ley de causa y efecto, porque toda acción tiene una reacción. Esa es la única respuesta que le puedo encontrar. Ahora, con respecto a la mente, yo siempre he pensado que la mente es la creación del cerebro y le pertenece al cuerpo físico, ¿no? La electroquímica que tenemos, nuestras neuronas, nuestras células, son las que hacen que la mente exista entre nosotros, y a través de la mente se producen las emociones, ¿no? Lo bueno, lo malo, todo lo que nosotros, cómo reaccionamos ante esta realidad y ante nuestras acciones que vivimos. Es muy diferente a la conciencia, porque la conciencia para mí es una energía divina que viene con la luz divina, con el espíritu que tenemos. Para mí el espíritu es consciente, no es inconsciente. La inconsciencia la tenemos con la mente, porque la mente, yo por experiencia propia he sentido que mi mente es dual, pero ya la tengo controlada, estoy trabajando en ello, porque en cualquier circunstancia de vida siempre uno trata de que a veces comete la injusticia. Para mí lo mejor, no, yo quiero esto que es mejor que lo otro, y nunca pensamos en los demás. Entonces la mente es la que nos hace ser así, duales, pero la conciencia no. La conciencia es la que corrige y nos trata de encaminar de una forma correcta y sabia, congruente con el espíritu, porque el espíritu es incorrumpible, pero la mente es corruptible, y por ahí donde el sistema que vivimos ahora nos tiene manipulado bajo el control mental. Implantes y tantas cosas que han hecho que ustedes ya lo saben. Entonces ya depende de nosotros. Yo por lo general activo mi conciencia para tratar de no dejarme llevar por la mente, pero claro que uso mi mente también, pero yo la controlo a mi mente, la corrijo a mi mente. Estoy hablando de forma personal, cada uno hace con su cuerpo y su mente lo que quiere y eso se respete porque es una vivencia, ¿no? Los pensamientos también, hay pensamientos bonitos, no todo es negativo con la mente, porque como está juntada ahí, yo trato de vivir conscientemente, y yo pienso que si mi conciencia impera y dirige mi vida, mi mente va a ser la esclava y va a ser lo que realmente la conciencia le dice. Entonces como que la educa a la mente, porque la mente sí es la corrupta, es la dual, la conciencia no. La conciencia es divina y va con el espíritu. Eso yo desde mi experiencia propia. Eso es todo. Gracias. Prontos a cerrar. En una experiencia terapéutica encontré dentro de la terapia, se acercó un espíritu que aparentemente estaba bastante avanzado en conocimiento, y como dentro de la estructura de mi terapia, cualquier cosa que esté dentro del campo energético de una persona se le invita a salir, lo invité a salir, y este personaje me dijo que él era consciente de su energía y que sabía cuándo desencarnar, cuándo encarnar, cuándo ir a un espacio y cuándo ir al otro, ¿no? Entonces me hizo entender que era un espíritu bastante más conocedor de la parte energética que de la parte material, ¿no? Okay.
tenía bastante conocimiento. Entonces ahí yo le pregunté, porque tenía hace mucho tiempo una pregunta, y mi pregunta era si nosotros pasábamos evolutivamente como almas por minerales, vegetales, insectos, animales, humanos, ¿no? En un proceso evolutivo. Esa fue mi pregunta porque tenía bastante curiosidad sobre el tema de la evolución del alma. Y él me respondió con una pregunta muy interesante. Me dijo, ¿qué es energía para ti, no? Entonces en ese momento, siempre comento esto y lo hago mención cada vez que hablan de la evolución del alma, me avergüenzo de mi respuesta, ¿no? Porque yo le dije, bueno, la energía es este fractal, este pedacito de la fuente suprema que habita el cuerpo físico y que está viviendo una experiencia terrenal y que está en ese proceso de evolución. Por eso mi pregunta. A ver, me dice, te repito la pregunta. ¿Qué cosa no es energía para ti? Me quedé pensando un rato y digo, todo es energía. Correcto, todo es energía, me dice. Absolutamente todo es energía. ¿Tú crees que el alma vino a evolucionar? ¿Sí? ¿Tú crees que el alma vino a evolucionar? El alma no necesita evolucionar, me dijo. Si todo es el todo, el alma no viene a evolucionar. Y ¡pum! Se fue. En ese momento me quedé con un signo de interrogación gigante, ¿no? Si no venimos a evolucionar, ¿a qué vinimos? Y ahí comenzó una búsqueda que me llevó a muchas deducciones que hoy en día les planteo a ustedes, ¿no? Realmente el alma no está evolucionando aquí. Quiero que piensen en una cosa muy sencilla. Cuando ustedes juegan un videojuego, ustedes juegan el videojuego porque tiene una serie de fases que hacen atractivo. Da gusto jugar el juego, ¿no es cierto? Y cuantas más fases y más difíciles son las fases, más interesante se pone el juego, ¿no es cierto? Por eso los compramos, por eso los adquirimos, estos videojuegos, ¿correcto? Pero el que está jugando el juego, ¿es una persona que no tiene conocimiento o tiene conocimiento? ¿Es una persona que juega el juego para evolucionar? No, ¿verdad? Entonces nosotros venimos a jugar el juego por alguna otra razón, experimentar estas fases, pero no necesariamente porque estemos evolucionando, ¿sí? Es mi punto de vista, ojo, no necesariamente es el punto de vista de todos. Luis Londono, adelante. Este tema de la conciencia y el espíritu y el alma es un poquito complejo y todos vamos a tener diferentes opiniones. Anotado. Pero de hecho ya lo habíamos hablado en otro espacio, que cuando decíamos que el alma era esencia, vehículo y archivo, ¿cierto? Correcto. Que se puede tomar en tres fases. Que el espíritu es inmutable, porque eso sí no tiene discusión. El espíritu como tal es inmutable, es perfecto. Ahorita algo interesante que han dicho es que la conciencia está ligada al espíritu y tiene cierto sentido, pero esa idea me entró nueva y tengo que analizarla bien. Voy a darle forma luego a esa nueva perspectiva. Muchas gracias. Para mañana tendríamos el tema que hemos hablado hoy día temprano, ¿sí? Así es que estén temprano. Más adelante vamos a hablar conciencia, alma y espíritu, pero el tema de mañana va a ser lo bueno y lo malo. ¿Existe? ¿Existe el bien y existe el mal? ¿Sí? Mañana hablamos de eso, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Lo pongo de una vez. Lo bueno y lo malo. Mañana lo desarrollamos. Gracias por estar como siempre. Un placer escucharlos, leerlos. Entre lo que está aquí escrito y lo que van hablando, a veces me pierdo un poco. Perdonen si no estoy muy atento a sus explicaciones. Trato de mis dos hemisferios ponerlos a trabajar. Pero las discusiones que tienen aquí, John, cuando quiera sube, por favor, sí, simplemente acá ya te has dado cuenta que todo es con respeto, aportamos, entonces siempre tratamos de no discutir la teoría de nadie, aceptamos su teoría, pero aportamos también, y los aportes son geniales, así es que yo veo tus aportes, son muy buenos, te invito a que subas también, John, cuando quieras, sí, siempre con todo el respeto, respetando el pensamiento y la idea de cada uno, y aportando, porque tus aportes son muy buenos, agradecería que la próxima estés. Muy bien. Abrazos enormes, bendiciones, nos vemos mañana. ¿Mañana qué es? Sí, todavía mañana nos vemos, ¿no? Viernes, 7:30 de la mañana. Un abrazo enorme, cuídense mucho. Chao, John, cuídense mucho. Chao, chao, bendiciones. Subimos el en vivo de hoy al Hipnoterapia Prado oficial. Suscríbanse, por favor, para que ahí les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo, ¿sí? Chao, chao, chao.